Hola, bienvenidos al curso de C Sharp. En este video vamos a ver la configuración del entorno y los tipos de datos que soporta C Sharp. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnologías de la información. .NET Framework es una tecnología que permite la creación y ejecución de servicios web y aplicaciones para Windows. Consta de dos componentes principales, que es el CLR, Common Language Runtime, y la biblioteca de clases de Frame Network. En este video no vamos a utilizar Visual Studio. ¿Por qué? Porque como .NET Framework ya viene dentro de las versiones por lo menos de Windows 10, lo podemos encontrar dentro de nuestra unidad, donde está instalado el sistema operativo, la carpeta Windows, Microsoft.NET y acá en Assembly, para la versión 64, acá están toda la biblioteca de clases, como por ejemplo System.web. Y ahí está la DLL correspondiente a la biblioteca de clases. Este tipo de DLLs la vamos a hacer en videos posteriores. Y además, acá está el Framework 64, las versiones 2, 3, 3.5 y 4. Dentro de la versión 4 tenemos ejecutables. Entonces, nuestro código fuente lo vamos a programar en un bloc de notas o el editor que tú gustes. Y con respecto al compilador, importante que un compilador va a transformar el código fuente, que es lo que nosotros entendemos, a un lenguaje que sea entendido por la máquina, binarios. Entonces, C Sharp Compiler, el compilador para C Sharp, el comando sería csc.exe. Al igual que para Java, que lo veremos en otros videos, será Java C para Java Compiler. Nótese que está en rojo. Entonces, si volvemos a nuestro Framework 64, a la versión 4, y buscamos el archivo CSC, vemos que está disponible esta aplicación. Este sería el compilador que vamos a utilizar. Por lo tanto, no necesitas tener Visual Studio instalado para poder programar en C Sharp. ¿Cómo accedemos al compilador? Por línea de comandos, simplemente ejecutamos csc.exe. Al ejecutar este comando, nos va a dar un error que no encuentra y no reconoce como comando csc.exe. Por lo tanto, deberíamos escribir la ruta completa y ahí está nuestro compilador. Para compilar es necesario colocar el comando del compilador seguido del archivo código fuente .cs. Pero escribir todo este comando, que está más arriba, toda la ruta completa, es un poco engorroso. Por lo tanto, vamos a ocupar las variables de entorno del sistema operativo, llamado path. Como pueden ver, en la path están todos los directorios en donde va a buscar los ejecutables. Por ejemplo, si escribo calc.exe, me va a abrir una calculadora. Y eso es porque va a buscar en una de estas carpetas, como por ejemplo podría estar dentro de C Windows System 32, que está acá. Entonces vamos a comprobar si está dentro de C Windows System 32 y efectivamente acá está la aplicación calc.exe. Por lo tanto, la path me va a permitir encontrar los ejecutables dentro de los directorios que están acá. Entonces, para que reconozca nuestro comando csc.exe sin necesidad de escribir la ruta completa,
Entonces agregamos la ruta de Microsoft.NET Framework 64, la versión 4.0. Toda esta ruta la vamos a agregar a la path. ¿Cómo se hace eso? Damos clic con el derecho a este equipo, propiedades, configuración avanzada del sistema, variables de entorno, y acá aparecen variables para el usuario y variables para el sistema. Las variables que son del usuario es cuando yo creo un nuevo usuario en mi sistema operativo y ese usuario ingresa con sus credenciales, entonces se van a cargar estas variables. En este caso, cada vez que yo ingrese con mi usuario, se va a cargar esta path. Por otro lado, para las variables del sistema, no importa el usuario que ingrese con las credenciales al sistema operativo, siempre van a existir estas variables de entorno. Entonces, yo lo voy a agregar para mi usuario. Basta con editar la variable de entorno path, que está ahí, agrego uno nuevo y pego la ruta. Aceptamos. Y fíjate que no va a funcionar ahora porque debo cerrar y abrir nuevamente el CMD. Y ahora está mi compilador listo para utilizarse dentro de un CMD. Bien, y una vez que está configurado ya nuestro compilador, ahora vamos a abrir un bloc de notas y comenzamos con la programación. Comenzamos con una clase. Y como pueden ver, es muy similar a un main de Java, con la salvedad que en C# la M es con mayúscula y string es con minúscula. Guardamos este archivo, como por ejemplo en el escritorio, y le damos un nombre que se llame igual que la clase. Y acá agregamos .cs. Importante que cambiemos en vez de documento de texto a todos los archivos, ya que de lo contrario el archivo quedaría como holamundo.cs.txt y no queremos eso. Queremos solamente que quede como .cs. Entonces, este es nuestro holamundo y para compilar simplemente ingresamos a la carpeta Change Directory, a Desktop, dir para listar los archivos de la carpeta y ahí está nuestro holamundo.cs. Entonces, para compilar basta con invocar al compilador csc, puedes omitir .exe, csc espacio holamundo.cs. Si no te da ningún error, entonces listemos qué es lo que realizó y fíjate que has creado tu primer ejecutable con un bloc de notas. Y para ejecutar simplemente holamundo.exe y ahí está lo que nosotros escribimos. El típico error es que hayas colocado el string con mayúscula y el main con minúscula al estilo Java. Guardamos, compilamos y aquí nos va a dar un error porque no existe el espacio de nombres string. Entonces, te dice,
En el archivo, holamundo.cs, línea número 2, 1, 2, entonces te dice que no encuentra string. Entonces es porque lo dejamos con mayúscula. Guardamos, compilamos, y ahora me dice que no contiene ningún método main. Nótese la M mayúscula. Entonces verificamos y efectivamente main estaba con minúscula, lo cambiamos a mayúscula. Guardamos, compilamos, ejecutamos. Entonces, system.console. ¿Se acuerdan que les dije que había una biblioteca de clases? Bueno, si nos vamos acá a la ruta, vemos que existe un system.activities, system.activities, todas las bibliotecas de clases que se pueden utilizar. System.data para conectar a bases de datos. Y más abajo debería aparecer system.dll. Esta biblioteca de clases va a tener un console WriteLine. Para poder importar lo que llamábamos en Java, acá lo hacemos con using. Using system. Por lo tanto, como ya importamos esta biblioteca, ya no es necesario colocarlo dentro de antes del punto console. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Para poder imprimir podemos utilizar WriteLine, lo cual va a imprimir Hola Mundo, y posterior que imprima esto va a imprimir un salto de carro. O bien podemos utilizar console.write simplemente, lo cual no va a imprimir el salto de carro al final del texto. Guardar, compilar, ejecutar. Y ahí se puede ver que no imprimió el salto de carro después del primero Hola Mundo. Y bien, ya has aprendido cómo compilar sin tener un IDE. Ahora vamos a pasar a la sección de tipos de datos. La clasificación. Existen tipos de datos que son numéricos, como por ejemplo sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long y ulong. Long, ulong, la diferencia entre ellos es que es con signo, long, y unsigned, sin signos, long, quiere decir solamente números positivos. Lo mismo ocurre para int y uint. Aquellos que tienen punto flotante serían float y double, y un tipo de mayor precisión llamado decimal, que a diferencia de float y double puede representar números con fracciones exactas. Además existe el carácter Unicode char y además los tipos booleanos true-false. ¿A qué se refiere con esto? En esta tabla podemos ver que sbyte utiliza 8 bits con signo. Entonces, 2 elevado a 8 nos daría un total de 256. Para el ejemplo de un byte. Por lo tanto, el intervalo va a ser entre 0 a 255. Entonces coincide que el intervalo es de 0 a 255. Aquí tenemos 255 más el 0, ahí tenemos los 256. Entonces, cuando es un tipo sbyte, sería, si lo dividimos por 2, sería 128 para cada lado. Por lo tanto, entre menos 128, perdón, hasta el 1. Ahí tengo 128 números.
y entre el 0 y el 127, ahí tengo 128 números, por lo tanto 128 más 128 me da 256, con signo, sin signo. En este caso, de byte con ese byte, es ese byte, signet byte, con signo. Por otro lado, los short y U-short me dice que utiliza 16 bits, por lo tanto, 2 elevado a 16 sería 65.536. Quiere decir que va entre el 0 al 65.535. Ahí tengo los 65.536. Solo para el caso que sea unsigned short, sin signo. Si fuera con signo, como el short normal, lo dividimos por 2, son 32.768. Por lo tanto, entre menos 32.768 hasta el menos 1, ahí tengo el total. Y entre el 0 al 32.767, ahí tengo los 32.768 para los positivos. Entonces, el 0 se considera positivo. Entonces, aquí está toda la tabla de los tipos de datos, ya, numéricos, flotantes, chars y booleanos que soportan. ¿Cuál es el intervalo que podemos almacenar en cada tipo de dato? Los bytes que utiliza, cuál sería el tipo .NET, por ejemplo, un sbyte estaría dentro de system.sbyte. El número por defecto son todos iniciados con 0. Para float, 0.0f, float. Siempre cuando tú especificas un número float, debes colocar la f al final. Si fuera double, colocas una d al final. Si fuera decimal, colocas una m. Cuando es char, lo puedes utilizar con backslash x y el número hexadecimal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, muy simple. Si nosotros tenemos 8 bits, por lo tanto en el peor de los casos van a estar todos en 0, lo cual corresponde al número 0, o pueden estar todos en 1, que corresponde al número 255. Entonces, si necesitamos almacenar en una variable el número 256, no me quedan bits disponibles para ello. Por lo tanto, tendría que agregarle bits a la derecha. Entonces, el número 256, y aquí hay un tip, pueden ocupar la calculadora de Microsoft. Y aquí lo cambias a modo programador. Entonces escribimos en decimal, fíjate ahí, 256, el binario correspondería a este de acá. Como puedes ver, no caben los bits en 255, porque le agregamos un bit extra. Por lo tanto, si tratamos de almacenar un número que haya sido porque aquí ya pasa al espacio de 16 bits, ¿ves? Entonces, esto sería un tipo byte y esto sería un tipo short. Si tratas de almacenar un número short dentro de un byte, no caben, porque llegan hasta acá, por lo tanto se van a perder datos. Y esta explicación es para lo que viene, con respecto a la conversión explícita y la conversión implícita. La conversión implícita, tú puedes almacenar un tipo de dato más pequeño en uno más grande, así nada más. Y la explícita, se puede almacenar datos más grandes en más pequeños, pero puedes truncar los datos, perder datos. Como este ejemplo, si tratas de almacenar un tipo short en un tipo byte, simplemente va a truncar el dato y esto sería 0. Y los otros 8 bits que estaban para el tipo short, para el número 256, se perderían y simplemente almacena esto. Comprobemos lo que acabamos de indicar. Entonces, declaro un tipo de datos, una variable short, que se va a llamar
A y le vamos a asignar el número 256. Luego inicializamos un byte B llamado 0. Entonces, si digo que B es igual a A y luego lo imprimo, para imprimir una variable es tal cual como lo hacías en Java. Entonces, guardamos, compilamos e inmediatamente me dice que no se puede convertir implícitamente el tipo short en byte. Si fuera 255, me dice lo mismo. Entonces, seguimos con 256, pero acá vamos a hacer la conversión explícita y le decimos que transforme efectivamente A, que era un short, a byte. Esto es lo que se llama como casting. Guardamos, compilamos, ya no está el error y ejecutamos. Y el valor de B es, se perdió el valor. Entonces, ahora vamos a comprobar lo que anteriormente expusimos. Si declaramos un short A y le asignamos 256 y luego declaramos como byte B 0, A es igual a B, o a B le vamos a cambiar un 2, 3. Y ahora lo imprimo. Para concatenar una variable es tal cual como lo hacía en Java. Guardamos, compilamos, ejecutamos. Entonces fíjate que existió una conversión implícita, porque ahora es un 2, 3, porque A cabe en B. Un tipo short, en un tipo short puedes almacenar un byte. Eso es una conversión implícita. Pero si lo hacemos al revés, que en B, en un tipo byte, vamos a almacenar un tipo más grande que es short, tal como lo hicimos acá, un byte que son 8 bits y un short son 16. El 256 correspondería a este binario y lo vamos a almacenar en estas posiciones, 8 bits. Por lo tanto, según esta teoría, debería almacenar 0. Entonces, ahora el valor de B es B. Compilamos y aquí me dice que no puede convertir implícitamente el tipo short en byte porque no cabe. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos de todas maneras queremos almacenar este valor más grande en un tipo de datos más pequeño, debemos convertir explícitamente, y esto es lo que se llama casting, entre paréntesis declaramos a qué tipo de dato queremos convertir. Por ejemplo, le decimos vamos a convertir explícitamente a tipo byte. Entonces lo que va a hacer es tratar de ajustar lo que pusimos acá, tratar de ajustar, decir, tengo 8 posiciones, 8 bits, y tú me estás pasando 16, entonces simplemente tomo estas 8 y las guardo acá, por lo tanto me va a almacenar 0. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Y el valor de B es 0, tal como lo anticipamos acá. Entonces, aquí queda demostrado cuál es la conversión explícita e implícita. Con respecto al boxing y unboxing, y aquí hay
un poco de teoría con respecto al stack y el heap. Cuando tú declaras una variable como por ejemplo int i es igual a 123, en el espacio de memoria stack simplemente define cómo se llama la variable y almacena el valor. Entonces en el stack se almacenan solamente valores. Pero cuando tú creas un objeto, entonces el objeto se guarda en heap. En el stack se crea el nombre de la variable y en el heap se almacena el objeto en la caja. ¿Cómo se hace esto? Declaro un tipo de dato llamado object. Imprimo el valor de C, es C. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Entonces el valor de C es 256 y este tipo de dato object lo que hizo es crear un objeto, por lo tanto lo almacena en el heap y ajusta el tipo de dato que le estamos pasando. Si tratamos de incrementar, por ejemplo, la variable C, compilamos y ahí me dice que no puedo incrementar porque no sabe, está en una caja, está en un tipo object, está boxing, por lo tanto no puedo realizar operaciones para esto. ¿Qué tendría que hacer para poder incrementar? Tendría que hacer un unboxing, guardar el tipo de dato, como por ejemplo si sé que es un short d es igual a C, que es un tipo object. Veamos qué ocurre. Compilamos y me dice que no puede convertir object en short. Por lo tanto, tenemos que ocupar la conversión explícita para poder almacenar o desunboxing desde un object a un tipo de dato short. Compilamos, ejecutamos. Esto ya funciona. Y ahora simplemente de más para incrementar en 1. Vamos a copiar acá. E imprimimos el valor de D. Y vemos que funciona el incremento. Entonces, podemos utilizar el tipo de dato object para hacer unboxing de otros tipos de datos, pero no podemos realizar operaciones en este tipo de object. Simplemente lo almacenamos para poder pasarlo a otro lado, para poder almacenarlo en otro lado, guardar en otro lado, pero si queremos realizar operaciones con este tipo de object tenemos que desemboxarlo, tenemos que sacarlo de la caja, ¿ya? Guardarlo en una variable con un tipo de datos, ¿ya? Que se ajuste a las necesidades y posteriormente realizamos las operaciones. Bueno, y un par de curiosidades. ¿Para qué sirve este array que le está pasando al método main? Ustedes conocen el comando ipconfig, que es donde te muestra tu dirección IP. Bueno, si colocas ipconfig/all, le estás pasando un parámetro al ejecutable. Entonces, si nosotros tratamos de imprimir y le pasamos un parámetro a nuestro ejecutable, args posición 0 porque le vamos a pasar un parámetro. Entonces, como estamos tratando de imprimir la posición 0 de los argumentos que le vamos a pasar al método main del ejecutable, si no le paso los parámetros se me va a caer en esta línea.
línea 17. Guardamos, compilamos, lo va a compilar muy bien porque él no sabe qué estoy tratando de hacer, entonces me va a dar un error en tiempo de ejecución. Hola mundo.exe y se me cayó el programa que está acá. Índice fuera de los límites de la matriz. Entonces, para que funcione esto, hola mundo.exe, por ejemplo, all. El parámetro es all. Entonces, los parámetros al ejecutable se los paso por medio de un espacio. Aquí tengo parámetro 0 del array, parámetro 1, aquí le estoy pasando 4 parámetros. Solamente estoy imprimiendo el primero. Entonces, si quieres hacer e imprimir los otros 4 parámetros, entonces parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Guardamos, compilamos y ejecutamos con todo esto. Entonces ves que está hola, mundo, hola 2 y mundo 2, tal como se lo pasé acá. Otro de los tipos de datos que soporta C# son los tipos enum, de enumeración. Basta con colocar enum días y ya con esto puedo utilizarlo acá. Y los accedo de esta manera. Guardo, compilo, ejecuto. Hola mundo, lunes. También les puedo asignar un número. Guardo, compilo y ejecuto. Y me sigue diciendo que es lunes. ¿Para qué más nos puede servir? Bueno, puedo generar un tipo de dato, días, z, es igual a días, el tipo enum, punto lunes. Incremento z, ¿cómo incremento z si es de tipo días? Claro, porque le asigné un valor numérico, por lo tanto ahora los puedo trabajar como números. Z era lunes, lo incrementé y ahora es martes. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Entonces el día de hoy es martes. Y por último está el tipo de dato struct. Que opera muy similar a las clases. Para utilizar, se utiliza tal como las clases. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ojo que acá me dio un warning en la línea 16. Me dice que fue asignada, pero no se utiliza. Un warning no es un error, simplemente me está avisando, ojo, que declaraste una variable m, no la estás utilizando, estás desperdiciando memoria.
Entonces, declaramos una estructura. Declaramos una variable de tipo mi estructura. Puedo utilizar los valores. Por ejemplo, decir m.edad es igual a 10, m.cantidad es igual a 20. Imprimimos. m.edad. Si te fijas, de un error que dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Esto opera tal cual como funcionan las clases. Si lo dejamos como públicos. Y se fue el error. Lo ejecutamos. Y ahí está. Cantidad es 20. M.edad es 10. ¿Podemos realizar operaciones? Claro que podemos. M.cantidad más. Compilamos. Ejecutamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y una clase? ¿Por qué mejor no ocupamos solamente estructura? Volvemos a la PPT y está justamente esto, el stack y el heap. Las clases se almacenan, o los tipos de datos que provienen de una clase, en un heap, y las estructuras en el stack. Por lo tanto, almacenar en el stack podría ser más rápido, podría ser menos costoso en tu sistema. Pero bueno, hay que buscar la facilidad de cuándo ocupar una estructura y cuándo ocupar una clase. Una de las diferencias es que tú, cuando generas una clase, ¿ya?, e igualas un objeto a otro objeto, se van a almacenar ambos. En cambio, en el stack como estructura son independientes. Como conclusión, no necesitas de una herramienta IDE para programar en C#. Hoy aprendimos acerca de los tipos de datos struct, los tipos de datos enum y los tipos de datos que serían los primitivos como short, ushort, int, uint, etc. Aprendimos acerca del boxing, unboxing, de la conversión explícita e implícita. Y los invito a seguir, a practicar, a seguir este mismo ejemplo, ¿ya?, a digerir, ¿ya?, y a profundizar más en los temas. Y bueno, los dejo hasta acá y nos vemos en un próximo video.